tal amigos? Estamos en otra sesión de Voces desde Israel, hoy día 9 de julio del 2020. Estamos nuevamente con Israel Winicki, periodista e historiador argentino, colaborador de porisrael.org, y él nos va a contar un poco qué es lo más relevante o lo más importante que está ocurriendo hoy día en Israel. Bienvenido, Israel. Shalom, ¿cómo están? ¿Cuál a tu opinión es lo que en este minuto concentra la atención a lo mejor del mundo y de la opinión pública israelí en cuanto a noticias o a acontecer? Hay una cuestión que ha despertado, digamos, un clamor mundial, que es lo que ellos llaman la intención de Israel de anexar Cisjordania, lo cual es completamente falso. Israel no pretende anexar Cisjordania, que en realidad es Judea y Samaria, sino declarar la soberanía sobre el área C, donde están los grandes bloques de asentamientos israelíes. ¿Qué significa todo esto? Primeramente, ¿qué es anexión? Cuando un Estado invade a otro, se apodera de tierras de ese Estado y declara que esas tierras le pertenecen. Acá es tierra de nadie. El último que tuvo soberanía sobre esas tierras fue el Imperio Otomano, que desapareció en 1917 su dominio sobre el territorio, cuando los británicos ocuparon toda la región. Ok. Haciendo como un repaso a la historia de Israel desde la formación del Estado, es bueno a lo mejor que la gente sepa que los árabes que viven en Israel se dividen en dos tipos. Los árabes que aceptaron quedarse dentro de las fronteras de Israel y que hoy día son árabes israelíes, tienen su propia fuerza política, la tercera más grande en el Parlamento, tienen libertad de religión, libertad de estudio, son otro ciudadano israelí más. Y están los árabes que, alentados muchas veces por sus propios líderes, escaparon de lo que hoy día es Israel y que se convirtieron en los refugiados dentro del territorio de Judea y Samaria o de Jordania o del Líbano o de Siria. Pero el tema es que la gente como que a veces desconoce que no es que Israel ni se haya apropiado de un territorio que le entregó las Naciones Unidas en el 48, sino que ya había un Israel muy pujante desde mucho antes de esta fundación de la independencia. Tenemos que considerar de que, por ejemplo, Petah Tikva fue fundada, me parece, en el 1883, que el primer diario hebreo creo que era de 1856, que lo hacía un señor que era matarife, que era religioso, que la Universidad Hebrea fue fundada en 1920 o 24, la de Jerusalén, la Histadrut, el sindicato de la Unión de Sindicatos Judíos fue fundada en 1920, el diario que hoy día conocemos como Jerusalem Post, en aquel tiempo se llamaba Palestina Post y fue fundado en 1932. Entonces, hay toda una narrativa que los árabes han vendido al mundo en cuanto a de que, y han hecho pensar a la gente que nosotros llegamos acá en 48 y les quitamos sus tierras para poder vivir nosotros. Eso por una parte. Lo segundo es que se desconoce siempre de que en un principio, en 1920, se llegó al acuerdo de que todo lo que es Israel, más lo que hoy día es Jordania, iba a ser para el pueblo judío. Ahora, de esa tierra que en un inicio se le había prometido al pueblo judío,
el 80% prácticamente se le entregó a los árabes para que formaran el reino de Jordania. Entonces, del 20% inicial, recién se nos adjudicó un 10% a nosotros para poder formar el Estado de Israel según la declaración de las Naciones Unidas, y el otro 10% para los árabes que estaban en esta zona y que se sumaba al otro 80%. O sea, nosotros estuvimos de acuerdo en construir un Estado con un 10% del territorio inicial y un 90% para los árabes. Pero hoy día vemos de que incluso Judea y Samaria la disputan los árabes, de que estamos hablando de que Israel sin Judea y Samaria son aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados, y Judea y Samaria son 5.800, o sea, casi 6.000, o sea, es una extensión considerable dentro de lo pequeño que es Israel. Pero sin embargo, nosotros vemos de que por un lado la OLP, que hoy día se llama Administración Palestina, reclama a Judea y Samaria. Y por otro lado tenemos a Hamas en Gaza, que reclaman absolutamente todo el territorio. Entonces, yo te digo, yo personalmente como israelí me siento siempre teniendo que defender cada metro cuadrado que hoy día tengo, porque nos ha costado mucha sangre, muchas guerras, dentro de lo poco que nos quedó. Y eso yo no puedo entender cómo es que nuestro propio gobierno y nuestras autoridades no lo han hecho quedar claro al mundo. O sea, ¿cómo explicas tú de que Israel en ese sentido, y muchas veces las comunidades afuera, sean tan pobres en cuanto a poder explicar la verdadera situación de cómo han ocurrido las cosas en Israel? A ver si tú me lo puedes explicar. Ahí está la clave, ahí está la clave, ahí está la clave, acabas de darla. Nosotros estamos acá en Israel peleando, pero lamentablemente las comunidades del exterior no se han podido librar de lo que yo llamo la mentalidad de gueto. Todavía siguen con miedo de actuar. No perdieron el temor. Hablo de las dirigencias. Sé que la juventud se está moviendo. Pero hay que explicar. La juventud tiene que salir a las calles, hacer lo mismo que hacen los palestinos. Volantear, publicar, organizar conferencias, organizar charlas, organizar actos, hablar, decir, demostrar. Hay una cosa, nosotros podemos presentar documentación verdadera sobre la historia. Tenemos los documentos, tenemos las pruebas, tenemos, como yo doy en un ejemplo, todos los museos de Israel están llenos de objetos, de artefactos extraídos por arqueólogos que demuestran la historia judía en estas tierras. Los palestinos construyeron en Ramallah un museo de historia palestina, y como las paredes estaban en blanco, no había nada, lo transformaron en otra cosa. ¿Por qué? Porque no tenían prueba de nada. Cuando todos los días acá se desentierra o un sello con inscripciones hebreas, ok, pero mi pregunta, Israel, apunta a nuestra responsabilidad, no solamente de las comunidades afuera, sino que, por ejemplo, los árabes tienen Al Jazeera. ¿Por qué nosotros no tenemos un canal de televisión que esté transmitiendo lo que está ocurriendo en Israel desde el punto de vista y la mirada israelí? Lo que no significa hacer propaganda. Yo estoy en contra de falsear la realidad para exponerla de una forma que te convenga, sino que hablar los hechos tal como ocurren de forma objetiva, que es bastante difícil en realidad. Por ejemplo, tú recién acabas de emplear la palabra palestino, y yo me pregunto si
no le estamos dando nosotros mismos un apoyo a la propaganda árabe al emplear esa palabra para referirnos a los árabes. No, perdóname, Joseph. No Ok, le estamos. ok. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la gente entienda de qué hablamos. Si hablamos de árabes, van a decir, sí, los de Arabia Saudita, los de Siria, que no son árabes, entre paréntesis, los de Jordania, los de Irak. Tenemos que especificar de quiénes hablamos. Primero especificar, más adelante explicarles que no existen los palestinos, que son un mito, son un invento, fueron inventados por Gamal Abdel Nasser en 1964, junto con un egipcio llamado Yasser Arafat y un libanés llamado Ahmed Suheiri, por un problema político con Siria. Sí, yo estoy de acuerdo contigo de que muchas veces hay que usar terminología que la gente entienda, pero creo que en algún minuto hay que empezar a clarificar y a poner los términos que corresponden. Yo, por ejemplo, no voy a nombrar el país, hice una encuesta y el 99% de las personas de ese país no sabían el día de la independencia de su país. Tomaban otra fecha que no tenía nada que ver con la independencia. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? De que hoy día la gente consume información, hasta cierto punto información, consume datos, consume propaganda, consume publicidad, y va creando una narrativa en su cabeza que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, en algún minuto yo creo hay que poner los puntos sobre las i y decir, esto es pan y esto es torta. No podemos llamar torta al pan ni pan a la torta. Porque cuando tú partes diciendo de que el territorio de los palestinos, mucha gente asocia la palabra palestinos como gentilicio de los habitantes originarios de una Palestina, que en realidad fue llamada así recién ahora por los británicos cuando se hicieron cargo del territorio, y que esa palabra no se usaba desde el tiempo de los romanos. Entonces, en alguna medida creo que nosotros mismos muchas veces damos pie o apoyamos al usar esta terminología sin explicarla, porque la verdad es que ellos son árabes y nosotros somos judíos. Entonces creo que la relación de decir de que un chino pertenece a China, como un egipcio pertenece a Egipto, así los árabes pertenecen al Golfo Arábico y los judíos pertenecen a Judea y Samaria, que de ahí viene el origen del nombre judío. Entonces, en ese sentido, yo creo que a lo mejor sería interesante, Israel, aprovechando todo tu conocimiento, de preparar algunas series de pequeños programas, incluso posiblemente divisibles en capítulos de 10, 15 minutos, que pudieran ir explicando en alguna medida cómo se fueron desarrollando los hechos. No sé qué opinas. Con mucho gusto. Ok. Bueno, cerramos por hoy día con esta iniciativa. Y como siempre, Israel, te agradezco tu tiempo y mucha gente nos ha comentado que coincide plenamente con las opiniones que has vertido en la sesión anterior. Gracias. Hasta luego, Israel. Shalom. Hasta la próxima. Bye.